hablando de abogados, está en línea el doctor Nicolás Schick. Vamos a hablar de un tema que, bueno, a todas luces, por como está presentado, puede ser extraordinariamente controversial. Doctor Schick, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la resolución que trata el coronavirus como enfermedad laboral? Bueno, esta es una resolución, en realidad es una disposición que determina, que crea la Superintendencia de Riesgo de Trabajo el día 27 de marzo del 2020, en donde en sus considerandos hace referencia a toda la normativa desde el punto de vista de la prevención, seguridad, higiene, nombrando normas, decretos, digamos, donde se contemplan en realidad todas las mismas casi indicaciones que se hacen públicas, o sea, digamos, el aporte que hace la disposición en cuanto a lo que son ese asesoramiento, recomendación y normas de prevención a los empleadores no es absolutamente nada técnico, sino que refiere exclusivamente digamos, a cuestiones que ya fueron planteadas en el pasado, en decretos antiguos, pero lo novedoso, y bueno, por supuesto, contemplan al COVID-19 como una pandemia, pero lo novedoso es que, y preocupante, es que ellos no consideran que esta enfermedad sea parte del listado de enfermedades que cubren las aseguradoras de riesgo de trabajo. Es decir, que técnicamente consideran al COVID como una enfermedad extrasistémica, no enlistada, lo que, digamos, para llevarlo a palabras simples, no digamos, no es una enfermedad que va a ser cubierta por la aseguradora de riesgo de trabajo en lo que refiere a las prestaciones dinerarias y prestaciones en especie. Entonces, esto es un elemento enormemente alarmante, en primer lugar para los trabajadores que van a estar expuestos a digamos, hoy en día los que prestan funciones en tareas que son de excepción están enormemente expuestos, empezando por los médicos, luego por los trabajadores de la pesca y todos los que, digamos, tienen que salir a cumplir funciones para, digamos, que están exceptuados del aislamiento. Y por otro lado, también esto impacta en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, primero que van a seguir pagando las alícuotas que vienen pagando normalmente, y ahora encima en este contexto, las RT recaudan, pero no invierten, no pagan, no hacen asesoramiento, no hacen visitas, no hacen capacitaciones, no hacen absolutamente nada. O sea que recaudan a cambio de nada. Y por otro lado, lamentablemente, un trabajador que contraiga esta enfermedad, y sabemos que no van a ser pocos, la única salida que tiene a través de un fallo de la Corte, que es el fallo Silva Facundo con Unilever, que precisamente es una condena que nosotros llevamos adelante en nuestro estudio, en donde en caso de enfermedad profesional no es obligatorio transitar el camino el laberíntico de las comisiones médicas, sino que se puede ir directamente a la justicia. Es decir, que como el RT no lo tiene como una enfermedad enlistada y cubierta, queda abierta la vía judicial directa contra el empleador, digamos, con el fundamento en el artículo 75 y concordante de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que va a ser el empleador el que tenga que asumir el costo. No, perdóneme, Schick, para hacerlo en criollo, Sí, yo sí. tengo un empleado, el empleado se afecta por coronavirus, la responsabilidad es mía. Bueno, hay que determinar que es una enfermedad profesional, está el nexo de causalidad, que es decir, que va a haber que demostrarse que primero va a tener que demostrar el empleador que cumplió con todas las normas de seguridad e higiene y que se tomaron absolutamente todos los recaudos necesarios para que ese trabajador no se infecte. Y por otro lado, también está digamos, la responsabilidad del empleador, que impone el 75, del deber de prevención y seguridad, y además, como probablemente suceda dentro del establecimiento de trabajo, digamos, en los casos de excepción va a ser más fácil, después veremos en el futuro, sí, corresponde que responda el empleador por ser precisamente por ese carácter, y al no tener cobertura de la ART para este tipo de enfermedades, lamentablemente
obliga a eso, y eso es un perjuicio enorme para las empresas porque, digamos... Ahora, esto da toda la impresión de ser un acuerdo entre las aseguradoras y la autoridad de control, porque evidentemente es muy rápido como definición. En verdad los efectores médicos, cualquiera que sean, privados o públicos, deberían estar ya en guardia con una resolución de esta característica. Absolutamente, y esto salió en la oscuridad, digamos, ¿no? Salió el 27 de marzo, a mí me llegó unos días después, cuando lo leo, lo estaba esperando, yo lo estaba esperando, pues dije, bueno, algo van a tener que decir, y bueno, salen por este lado, donde la disposición en sí tiene 2 artículos o 3 y nada más, y no dice nada, solamente habla de las recomendaciones, bueno, algunas cuestiones especiales con el coronavirus, pero digamos, acá no hay ningún tipo de asunción de responsabilidad, absolutamente todas las obligaciones la ponen en cabeza del empleador, que no es el, digamos, que no es el que conoce, que no es el especialista, que es el que paga, y que por supuesto esto le va a generar un probable daño económico de gran magnitud, para lo cual la única solución es que contrate una póliza de seguro de responsabilidad civil que a su vez va a tener que ser aprobada primero por la Superintendencia de Riesgo, lo cual es un costo más, lo cual es un riesgo más, y la realidad es que estas cuestiones, esto es lo que, o sea, siempre se habla de riesgos laborales como cosas riesgosas, peligrosas, pero acá un virus es lo que se denomina por la organización, por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como un riesgo biológico. Y al ser un riesgo biológico, fue recomendado en el año 2002 para ser contemplado como una enfermedad profesional. Entonces, como bien mencionás, es lógico que un médico que está prestando funciones, asistiendo a enfermos, afectados, contagiados de cualquier índole, tanto en el coronavirus como cualquier enfermedad, Claro, sí, por supuesto. Tienen un riesgo muy alto y probabilidades de contagiarse ellos mismos. Pero en condiciones normales es un riesgo implícito propio de la actividad. También, por supuesto, claro, hay actividades que son específicamente, hay empresas que son denominadas de alta siniestralidad de acuerdo a la actividad. Las actividades más riesgosas y peligrosas son la pesca, el petróleo, la construcción, después está la ganadería, todo lo que es la zona de campo, y esos son los que tienen mayores requisitos para ser controlados por las RT. Y esto no sucede. Entonces, bueno, yo ahí en Mar del Plata conozco bien la situación de los puertos, tengo muchos casos, digamos, inclusive los casos del repunte y del Rigel, muchas familias las he representado y sé las condiciones en las que se trabajan, las condiciones en las que salen los barcos, y también ahora veo la problemática que hay con este protocolo que se firmó, que la verdad que es una exposición muy alta a que los trabajadores se contaminen con el virus, porque lógicamente si salen a navegar con con alguien infectado y permanecen mucho tiempo en alta mar, y por supuesto que están en lugares compartidos, ni hablar si se llega a contagiar el cocinero, que automáticamente contamina toda la tripulación. La verdad que es un peligro enorme, y si bien se firmó un protocolo de seguridad entre las obras, entre los sindicatos y las empresas, la realidad es que los barcos antes de esto igualmente salían en condiciones deplorables, entonces uno no se imagina de qué manera pueden salir a me permitiría simplemente decirle que no todos los barcos salen en condiciones deplorables. Creo que hay armadores que han salido en condiciones deplorables, creo que la mayor parte, conozco mucho del sector, se esfuerza mucho realmente por el estado de los barcos. No creo que se pueda decir que toda la flota está en condiciones deplorables, realmente. Bueno, yo le hablo de lo que conozco y sé, pero... Sí, por eso. Usted me habla de 2 casos puntuales que tienen aspectos sumamente discutibles, en particular el del Rigel. Yo siempre he sido muy cuidadoso porque hay víctimas, hay dolientes, pero la flota no está en un estado deplorable. Y de hecho, en el último tiempo se han incorporado numerosos barcos nuevos
de excelentes condiciones de marinería y con alta tecnología. Así que no es que toda la flota es yo le hablo, un juntadero de cacharros. No es así, no, doctor, discúlpeme. si se tomó como una generalización, no, yo le hablo de los casos. Bueno, usted lo dice en términos generales, por eso me obliga a mí, como conductor del espacio, a puntualizarle que no es así. De Y que forma, realmente cuando un barco no está en condiciones, la autoridad que tiene que impedir que el barco salga es prefectura. Sí, lo que pasa es que también están las aseguradoras. Bueno, la pesca es básicamente una actividad de alta siniestralidad permanente. El establecimiento laboral, que es el buque en sí, es un lugar muy riesgoso y peligroso en sí mismo, donde hay accidentes permanentemente y contracción de enfermedades, con lo cual es muy difícil hacer cumplir con todos los requisitos que realmente sí, la verdad que es complicado. Se necesitan para navegar. Lo cual yo no quiero decir que no se cumplan, pero me parece que, bueno, hay una capitana ayer tomé conocimiento que hay una capitana que bajó del barco y contrajo el virus. Después hay otro buque, también creo que era el Maersk, no me acuerdo el apellido, toda la tripulación se contagió. Entonces, digamos, es una cuestión que me parece. Y por otro lado está la cuestión, alimenticia, que es cierto que los buques son los que proveen de alimento a través de la pesca. Entonces va a haber que reforzar. Bueno, ahí han firmado un protocolo, han hecho un protocolo nuevo. Claro, el protocolo, por eso decía, el protocolo es una cuestión, lo mismo que esta disposición, que habla de cosas que son ciertas, que son reales, que son concretas. Ahora, cuando uno la lleva a la realidad, es otra situación. Entonces hay que, con la exclusión, en definitiva, con la exclusión de la RT, hacerse cargo de todas las obligaciones, es decir, que no solamente de controlar, visitar, recomendar, dar cursos de capacitación, verificar el estado de salud al ingreso y durante la relación laboral. Aparte de eso, tampoco los trabajadores van a contar con una prestación dineraria y médica inmediata. Entonces, ¿cómo termina esto? Viene un trabajador. Y estamos en un escenario de catástrofe, doctor. Esto es así. Estamos todos al borde de caernos al precipicio. Esta es la verdad para cualquier actividad de la que se trate, por una razón o por otra. Bueno, le agradezco enormemente. Gracias por alertarnos sobre esta cuestión que vale la pena poner en conocimiento de la sociedad. Muy amable, buena jornada. Gracias por llamar, hasta luego. Nicolás Sheik, abogado, estamos hablando de esto, una nueva disposición de la aseguradora de riesgo de trabajo, bueno, armadita entre gallos y alguna medianoche.